Mi esposo me deja, me abandona y viene un intento de suicidio. Lo evitará uno de mis perros. Yo tenía 2 perros recogidos de la calle. Esa noche, ¿cómo me siento? Me siento una basura, porque no valgo o no tengo el suficiente valor a los ojos de la persona con la que he compartido prácticamente toda mi vida. No tengo ese valor suficiente, creo yo, como para que se quede conmigo o quiera pasar su vida conmigo. Me rompe completamente y me destroza y entro en una desolación brutal, porque además ahí sale ya toda la porquería y toda la podredumbre que me había empeñado en ocultar todos esos años. Sale en forma de palabras interiores que me repiten, ¿no? Eres mala, nadie te quiere y estás sola. Recuerdo que me golpeó y me traspasó esas palabras, estás sola. Así que en esa soledad y en esa sensación de estar en un agujero metida, del que no voy a poder salir sola, lo tengo clarísimo, y donde esa voz repite que nadie va a ir a sacarme de allí, es cuando tomo la decisión de quitarme la vida. Decido parar con ese dolor interior que tengo, porque se refleja en el exterior. La mera brisa me generaba dolor y parpadear me generaba dolor. No tenía ningún sentido para mí despertarme por la mañana. Lo había perdido mi trabajo, lo había perdido todas las cosas materiales que tenía y se lo había llevado todo ese chico, ese hombre que había salido por la puerta dejándome sin ningún valor. Así que esa noche intento quitarme la vida, pero es uno de mis perros el que salta. Estoy sentada en el sofá y cuando me voy a poner en pie con las llaves de mi coche de la mano, pues es el perro el que salta sobre mí. Adquiere un peso increíble que no lo pesa y yo estaba en plena forma ahí porque todavía acababa de terminar la última carrera y en esa plenitud de forma física soy incapaz de quitarme al perro de encima. Es inamovible, como si fueran toneladas encima de mis piernas, hasta que caigo dormida. Eso es lo que propicia que 2-3 días después me llamara mi amigo de Nepal, porque había habido un terremoto en Nepal y me pedía ayuda por 2 motivos. Como profesional sanitaria y para acceder a esas aldeas que habían quedado aisladas por el terremoto, necesitaba también que supiera y que estuviera dispuesta a arriesgar mi vida andando por esa montaña inestable después de un terremoto. Esa llamada es lo que me llevará a cerrar todo, cerrar mi consulta y despedirme de todo, cancelar las cuentas bancarias y marcharme a Nepal con una mochila de 10 kilos y dar por terminada esa parte de mi vida en España. Aquel día estoy en la montaña y estoy con mi amigo Sudip, estábamos bien altos cerca del campo base del Everest. Me quedé sola en el camino porque él se adelantó para acercarse a avisar de que llegábamos. Era una tarde muy fría y en esa soledad iba llorando. Cuando me quedé sola rompí a llorar y porque estaba sintiendo otra vez que, aun cuando estaba en la más hermosa de las montañas, en el Himalaya, seguía sin hallar paz y sin estar feliz. No se iba el dolor, esa rotura que tenía en mi interior y que además cada vez estaba llenando de más porquería, de recuerdos muy pasados, muy escondidos y que estaban saliendo en ese momento cuando más vulnerable me sentía, totalmente abandonada. Así que sentí una presencia a mi lado. Miré para todas partes porque es como si el sonido se hubiera detenido. Y en ese momento, sin ver nada, sin escuchar realmente nada, supe inmediatamente quién estaba a mi lado. Era Dios, ese del que me había empeñado 30 y pico años en huir. De repente estaba allí y lo sentí con toda esa fuerza y ese poder. Tomé aire y comencé una conversación yo sola, pero lo rechacé. Sentí un inmenso abrazo de ternura de ese que me recordaba que era mi padre. Saqué mis codos como aquel que reniega otra vez, enrabietada, llorando y gritándole. Le dije, no te acerques a mí, no me toques.
me has abandonado todo este tiempo y has consentido que suceda todo esto en mi vida. Así que sentí un empujón en mi espalda y me caí de rodillas y de morros contra el suelo. Estaba todo de barro porque hacía bastante malo. Así que me levanté, me puse en pie rapidísimamente, con toda la dignidad de la que fue posible me sacudí y en esa autosuficiencia le dije: déjame en paz, vete de mi lado porque no te quiero y no te necesito. Sentí que esa presencia se marchaba inmediatamente y quedé tan pálida que cuando llegué al albergue y mi amigo me vio, salió corriendo a taparme con una manta porque creía que había visto por lo menos a un fantasma. Esa noche yo no hablo, pero metida en mi saco de dormir a bastantes grados bajo cero, de frío, sabía que ya algo en mí había pasado, había acontecido y se había abierto la puerta a algo que seguía pretendiendo negar, pero sabía que era cuestión de tiempo, que tendría que por lo menos acabar mirando. Se adelanta el monzón y en la ciudad de Katmandú, en un cruce muy caótico, muy caótico, veo de reojo por aquí esa mañana a dos misioneras de la caridad. Las reconozco porque llevan un sari blanco y azul. Si había alguien a quien yo odiara y con quien me ensañara y a quien calumniaba cada vez que tenía oportunidad, esa era Madre Teresa de Calcuta. Así que cuando vi esas dos misioneras de la caridad, me quedé bloqueada y además pensaba: no entiendo por qué te estás quedando paralizada, porque no te conocen, no las conoces. No va a pasar nada, van a pasar de largo de ti. Pero no, una de ellas vino directa a agarrarme este brazo, fuerte, muy fuerte, y me agarró fuerte, con una hermosa sonrisa y toda llena de luz. Me traspasó esa luz y esa sonrisa. Toda mi oscuridad, toda mi amargura, todo el veneno que yo llevaba interiormente, me traspasó. Empezó a hablarme en su inglés nepalí, diciéndome que tenía que ir a un sitio. Me parecía todo una locura porque ni la conocía, ni me conocía, y que tenía que ir a un sitio. Así que solté el brazo de muy malas maneras, ¿no? Y le dije que no me tocara, que me dejara en paz, que siguiera su camino y que me dejara en paz, porque yo no iba a ir a ningún sitio, y mucho menos a un sitio que ella me dijera. Así que me recuerdo que mi amigo todo el rato me decía: ¿pero tú la conoces? Yo decía: ¿pero qué voy a conocer a esta loca? No, yo no conozco a estas locas. Así que pasó un autobús, se metieron en él y se marcharon. Esa es la noche en la que yo ya no puedo dormir. Todo el tiempo en mi cabeza solo escucho una misma palabra: tienes que ir a ese sitio, tienes que ir a ese sitio. Cuando ya no puedo más, de madrugada despierto a mi amigo porque vivía en su casa y nos plantamos en el mismo sitio mientras él me iba diciendo: estás loca, ¿sabes que estás loca? ¿Qué hacemos en este cruce? Aparecimos en el mismo cruce para decir a dónde me decía ella que tenía que ir. Y así llegué a una puerta y la toqué y me abrió la misma religiosa que me había parado por la calle, con la misma sonrisa. Recuerdo que abrió la puerta pero muy poquito, no se fiaba de mí, no me extraña. Así que sonrió y me dijo: ¿ya era hora? Yo dije: ¿ya era hora de qué? Dice: de que vinieras. Fue increíble porque en ese momento sentí por primera vez que alguien me esperaba a mí. Le dije que porque me había agarrado del brazo, que solo quería saber eso y me marcharía, y no quería ni molestarlas más ni que ellas me molestaran a mí. Me dijo con su hermosa sonrisa que no me lo iba a decir, que regresara al día siguiente porque la única religiosa que habla español esa mañana ya no estaba, se había ido, y al día siguiente fuera. A las 6 de la mañana me invitó a ir porque todo comenzaría con una Eucaristía. Recuerdo que su mirada india me dijo: con la Santa Misa, hija, con la Santa Misa. Uy, cuando dijo la Santa Misa, recuerdo que casi me sale sarpullido por el cuerpo. ¿La Santa qué? Pensaba yo por dentro. Dije: no, ¿Santa qué? Pero esta mujer no me ve, pensé yo. Y me cerró la puerta en las narices. Sentí, ¡pum!, un golpe increíble a toda la soberbia, al orgullo que arrastraba conmigo, a esa autosuficiencia, a todo ese empoderamiento, lo había tirado abajo. Una mujer pequeñita con un sari blanco y azul, de piel oscura india, con su mirada y con su sonrisa. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, no, a las 6 menos cuarto de la mañana, estaba en aquella capilla. La capilla
de las misioneras de la caridad de Katmandú es pequeñita. Tiene una alfombra azul en el suelo y no hay bancos. No hay ningún tipo de reclinatorio. 9 hermanas solemnemente, piadosamente, estaban esperando mi llegada. Así que estaban en la puerta para darme la bienvenida, entrar en aquel recinto que ya empezaba a intuir que no era un lugar normal de todos los que mis pies sucios habían pisado y se habían revolcado, ¿no? Intuía que algo importante podía estar esperándome ahí adentro, pero aún así me seguía revelando a ver, me seguía revelando a acoger eso que estaría para mí en el otro lado de esa puerta. Me dijeron dónde sentarme, en el suelo, contra la pared. Yo solo veía las espaldas de 9 misioneras de la caridad, 9 mujeres pequeñitas, con la misma sonrisa, solemnes, piadosas, pequeñitas, pobrecitas, humildes, sin llamar la atención. Y el altar y un sacerdote. Recuerdo que pensé, wow, espera que pase todo este circo cristiano, te diga por qué te paró por la calle y continúas con tu vida y no va a pasar nada. Todo en ti va a seguir siendo igual, de nefasto, de terrible, de doloroso, de triste. No pasa nada. En esos pensamientos estaba cuando comenzó la Eucaristía. Claro, no entendía nada, y mucho menos nada que tuviera que ver con la liturgia de una Eucaristía. Así que en ese momento cerré los ojos y me hice una bolita, me quise hacer muy pequeñita, como para desaparecer. En realidad, el estado interior en el que yo estaba era de desaparecer, quería desaparecer. En ese mismo momento escuché una voz, era una voz de hombre y me dijo estas palabras: bienvenida a casa. ¡Wow! Esa voz se metió por todos mis sentidos, por arriba, por abajo, por fuera, por dentro, todo me envolvía. No identificaba si era de fuera adentro, de dentro afuera. Abrí los ojos a todo correr, porque yo pensaba que era un megáfono, un amplificador que le hubiera tenido que escuchar esa voz toda Katmandú y mucho más las hermanas que estaban allí. Era una voz dulce. Nunca la había escuchado tan dulce. Era una voz tierna. Jamás nadie me había hablado con esa ternura. Y su bienvenida a casa me había resonado fuerte, tan fuerte en el corazón, que volvía a pensar, ¿quién me da la bienvenida a qué casa? Así que en ese momento que abrí los ojos, vi que ellas seguían a la Eucaristía. Nada, estaba todo inmutable. No había pasado nada, solo lo había sentido yo. Así que pensé desde mi razón, no, tranquila, eso es que estás cansada, hace calor, es muy pronto y no sé qué haces aquí. Intenté levantarme, pero no pude moverme del sitio. Volví a cerrar los ojos, intentando acallar esa voz y que dejara de retumbar. Mi frecuencia cardíaca había aumentado muchísimo y también mi frecuencia respiratoria. Y volvió la voz, volvió con más fuerza, volvió con más autoridad, pero volvió con más ternura aún, con más amor. Me dijo, bienvenida a casa, ¿cuánto tiempo has tardado en amarme? ¿Cuánto has tardado en amarme? En ese momento caí de rodillas y, movida por una fuerza que no salía de mí, sino que entraba en mí y me movía, y venía de esa voz y de esa presencia, de ese ser real y vivo. Entonces miré a la cruz, entonces me di cuenta que en aquella capilla, enfrente exactamente donde estaba yo, había una cruz, con Jesús crucificado. Al lado había unas palabras en inglés, tengo sed. Y en ese momento vino una gran luz. Primero la vi con los ojos, todo esto lo vi con los ojos de la cara. Desaparecieron las hermanas y desapareció la capilla. Y de la cruz descendió Jesús de Nazaret.
el resucitado, Cristo resucitado. La luz era cegadora, pero yo podía mirarle perfectamente. A la cara, su rostro, su mirada, sus manos, sus pies, su túnica, caminando, esa sonrisa y esa mirada. Todo se paró, solo estábamos él y yo. No podía apartar mi mirada de él. Se acercó y me dijo: no necesitas los ojos de la cara para verme, solo los ojos del corazón. ¡Wow! Sabía que se refería a la fe. Así que le dije: pues bien sabes tú que yo no tengo fe en ti. En ese momento vi todavía su sonrisa más amplia. Yo creía que me moría. Mi cabeza cayó contra el suelo y dejé de verle con los ojos de la cara para verle con los ojos de la fe, la que él me dio en ese momento. ¿Para qué? Para iluminar mi conciencia, la que llevaba muchísimo tiempo oscurecida. Vi toda mi vida pasar por delante de mí, todo lo que había hecho, todo lo que había dicho, pensado, sentido, buscado, todo lo que no había amado, no le había amado a él, y cómo me había alejado de él, dándole la espalda. Sentí toda la nostalgia y el dolor de su corazón, del corazón de Dios, por mí. Me estaba esperando desde el día que me marché. Empecé a llorar mucho. Tenía un dolor que es inexplicable. No hay dolor en la tierra que se aproxime al dolor que sentí en ese momento al ver toda mi vida. Creía que moría ese día y entendí perfectísimamente, sin ningún lugar a la duda, con la certeza que cae sobre ti, que estaba en mi juicio personal, estaba dando cuentas de mi vida. Si se hubiera hecho un agujero en la tierra, hubiera pedido que me metieran en él para siempre. No tuve miedo en ningún momento. Siempre, mientras lloraba, me acompañó ese amor y ese saberme en casa. Yo no puse de todo lo que vi de mi vida, yo no puse ninguna excusa, no me justifiqué, no culpé a nadie, yo solo lloraba. Y empecé a balbucear como una niña pequeña: perdóname, 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 le decía. ¿Por qué te he hecho tanto daño? ¿Por qué dejé de amarte? ¿Por qué me separé de ti? Perdóname, perdóname. En ese momento vi la sonrisa más hermosa que haya visto nunca. Él me dijo: no importa nada de lo que ha sucedido hasta ahora, solo importa lo que suceda de ahora en adelante, pero siempre juntos, siempre juntos. Wow, empecé a llorar, pero esta vez era de alegría y yo decía una y otra vez, repetía: estoy en casa, estoy en casa. Toda esa paz que había buscado durante tanto tiempo me invadía completamente. Esa alegría, ese sentido a todo, todo adquiría un sentido perfecto, todo. Cuando sentí que nos despedíamos, porque no era el día en el que yo me iba definitivamente a casa, porque ahí es donde estuve, en casa, en el Sagrado Corazón de Jesús. Sentí que tenía que abrir los ojos porque regresaba a esta tierra que no es más que un peregrinar, que no es más que el lugar donde tenía que aprender a
a amar con palabras en mayúsculas, a amar a Dios, a amarme a mí y amar a la humanidad entera, amar de verdad a la creación por la que había corrido tantas veces y tantos kilómetros. Cuando Él se fue y se llevó toda esa luz, es como si cayera mi alma desde, no sé, una altura infinita. Abrí los ojos y me di cuenta de que estaba en aquella capilla. Sentí que era otra persona. Inmediatamente, en cuanto abrí los ojos, yo ya era otra persona. No era la chica, la mujer que entró en la puerta de aquella capilla 3 horas antes, porque esas eran las horas que habían pasado en el que yo había estado en el corazón de Jesús de Nazaret, el Maestro. Todo alrededor de mí era un charco de agua y eran todas las lágrimas que había llorado en esas 3 horas. Alrededor de mí estaban las hermanas, las 9, rezando, porque sí, ellas también habían pensado, mi cuerpo se quedó frío y parecía que me moría, efectivamente, hasta que vieron algo que les llamó la atención y empezaron a comprender. Vieron descender sobre aquel cuerpo en un momento de esas 3 horas el bautismo de fuego del Espíritu Santo. Entonces entendieron todo. Ellas escucharon 2 palabras. Decidla cuando se ponga en pie, que la daré una tierra nueva y un nombre nuevo. El nombre que Jesús escogió para mí fue María. Por eso desde ese día yo me llamo María. María. María, mujer, se puso en pie. Recuerdo llorar de alegría con las hermanas. Yo solo repetía como una niña pequeña, he estado en casa con el Maestro, es verdad. He estado en casa, he estado con Jesús de Nazaret. Existe ese hogar, es verdad. Me está esperando, decía, me está esperando. Ellas lloraban y reían. Así que cuando pregunté a aquella hermana por qué me había parado por la calle aquella mañana en aquel cruce, ella me dijo que había escuchado una voz que le había dicho ella es, y vino a buscarme, pero ella no sabía quién era yo. Solamente cuando me vieron entrar en la capilla aquella mañana a las 6 de la mañana, mi sister, la que hablaba español, pensó, ¿qué ha pasado en ella para que traiga el infierno detrás de su mirada y esa oscuridad? La hermana que me había parado por la calle, siguiendo dócilmente esa voz, había hecho posible que se respondiera a su oración, la que llevaban haciendo 1 año. Llevaban 1 año orando para que por intercesión de Madre Teresa de Calcuta apareciera un voluntario que fuera fisioterapeuta. Yo era su fisioterapeuta. Lo que no sabían era que se triangulaba algo hermoso, una historia que no hacía más que comenzar allí. Y es que yo era salvada, arrancada de la terrible oscuridad, del dolor y del sufrimiento, para ser traída a una nueva vida. Se me daba una segunda oportunidad para que solo fuera como testimonio vivo de quien es la verdad, de quien nos devuelve la vida cuando la hemos perdido, de quien vuelve a hacer que nuestro corazón lata después de haber sido de piedra, Jesús de Nazaret. Este testimonio solo refleja el paso de Jesús de Nazaret, el Maestro, por mi vida. Y a partir de ahí, cómo hallo esa paz, esa alegría, cómo todo toma sentido y cómo comienzo a decidir a amar sobre todas las cosas para un día poder regresar a casa, donde ya estuve esa vez. Por un momento, mis pies pisaron la eternidad en casa. Me sentí
Durante el tiempo que me quedé con las hermanas, tan preciosa, tan hermosa, tan amada, recuperé mi identidad, hija de Dios. Me sentí tan amada, tan segura, que no podía parar de sonreír. Aprendí a amar a través de todas las mujeres que recogían de la calle, pobres, y yo una pobre más entre las pobres. Pequeña, como las había visto a ellas. Sencillas, como es el amor verdadero. Sencillo, limpio, hermoso, bello. Y tocó un día regresar a casa. Volver de Nepal, con toda la pena de mi corazón, regresar, no sabiendo a qué. Él empezó a abrir el camino y a decirme: solo te pido que cuentes al mundo lo que vistes, que me vistes, y cuál es el verdadero hogar, el que les espera a todos mis hijos, a los que confiadamente se acerquen a mí, a los que estoy esperando para que retornen a casa. ¡Hey! Por favor, despertad. Es tiempo de ir a casa, de volver a mirar a Dios, de reconocernos hijos, de abandonar la maldad, de volver a abrazar la vida, a conservarla, a proteger al débil, a amar la familia, la belleza y la hermosura. Para poner un ejemplo, una de las cosas que viví, vi en esa pantalla de cine, metafóricamente hablando, que cada vez que yo había gritado que Dios no existía, que todo era una gran mentira que se había inventado la Iglesia Católica, que sí, pintaba muy bien, ¿no? Los malos iban al infierno, los buenos iban al cielo, y había por ahí un purgatorio en medio que ni siquiera ellos sabían, decía yo, qué significaba. Y ese mundo de los ángeles y Dios Padre y no sé quién más, pues en esa soberbia, ¿no? En ese orgullo, yo había gritado mucho tiempo, pues a mi medio, a mi mundo, a todas partes donde iba, decía lo mismo: Dios no existe, no pierdas el tiempo, la religión es para los ignorantes, entretiene bastante. Y no sé si te has dado cuenta, les decía siempre que la Virgen María se aparece a los campesinos, a los pobres, a los niños. Claro, qué increíble, ¿no? ¿Por qué no se aparece nunca? ¿Por qué no habla a nosotros, a cualquiera de nosotros, decía yo, que le podamos rebatir, que le podamos discutir incluso? Cuando vi ese hecho en concreto, vi cómo había sacado también del camino a todas esas personas que me habían escuchado, y para mí fue terrible. No tenía forma de reparar eso. No tenía forma de buscar. Mi alma gritaba: déjame. Hubiera salido corriendo a buscar a esas personas y haberles dicho: no me creáis, por favor, por favor. Hubiera dado cualquier cosa porque el tiempo se echara para atrás, pudiera rectificar mis palabras, pero sobre todo ese hecho de cómo yo había llevado al error y a la oscuridad, al sufrimiento, a la desesperación, a todas esas personas que por vocear, pues ellas habían también perdido. Y ahora era injusto, pensaba yo, que yo estuviera contemplando la verdad. ¿Qué pasaría con ellas? ¿Cómo tenía la forma de reparar eso? Y vi la gravedad de ese hecho. No tenía forma de buscar a esas personas y que después de que se contaminaran durante años también en sus vidas, desde esa primera semilla que era yo voceando: Dios no existe, es mentira, todo es mentira, es una forma de manipularnos.
no tenía forma de echar atrás sus vidas para que hubieran seguido por el camino correcto. Y fue terrible, terrible. Y sí, existe un infierno, y lo vi y lo toqué. Existe un purgatorio, es el fuego ese que me devoraba en llanto y dolor y sufrimiento por el daño que había provocado. Y existe un cielo, sí, es ese lugar hermoso y bello donde pasas la eternidad con tus seres amados, con el amor de tu vida, Dios, y ves cómo te ha cuidado toda esta existencia, cómo te ha enseñado a caminar, cómo te ha acompañado en los primeros pasos, cómo te ha iluminado, cómo ha sonreído cuando tú sonríes, cómo ha llorado cuando tú lloras, cómo lo único a lo que estás llamado en esta vida, desde el que pela patatas hasta el que es presidente de un país, como cualquier acto lleno de amor, cambia el mundo y lo llena de una hermosura y de una belleza y de una bondad. Claro que existe el cielo y todos estamos llamados a ir a ese cielo. Es nuestra libertad, la única que según cómo la usemos determinará dónde pasamos esa eternidad. La mayoría de las veces decidimos anular a Dios, que no por eso deja de existir. Y aunque nosotros nos vayamos de Él, Él no se va. Somos nosotros los que nos alejamos por soberbia y por orgullo, porque al final somos esos hijos rebeldes que queremos hacer lo que nos da la gana. Somos ahora ese hombre Dios que solo de pensar en que se tiene que dejar amar por el Creador entra en pánico y no lo soporta. Y yo fui eso. Y no tengo ningún tipo de mérito de haberme encontrado con Jesús. Cuando me preguntan ¿y por qué tú? Yo digo ¿y por qué no? ¿No vino a por los más pecadores? ¿Qué era yo? La más pecadora. Asesinaba a sus hijos. Del aborto me quedó que de cada bebé que no había nacido, tampoco Jesús había nacido en él. De cada mujer que había perdido su vida y su alma en aquella camilla, yo era partícipe de eso. Así que aunque no puedo ir directamente a esas personas, soy muy afortunada y doy gracias cada día que me despierto, porque tengo la posibilidad de contar lo que vi y doy certeza y verdad de lo que vi. Y doy el testimonio, que es mi vida, abierta así en canal, con todas sus miserias y oscuridad, y con la salvación y la redención y la luz. Cuando miro ahora mis fotos del pasado, y a veces pasa que también me las piden, todos comentan lo mismo, ¿no? Como la mirada ha cambiado completamente. La mirada, esa mirada que decimos es el espejo del alma. El alma brilla y la mirada brilla. Y doy gracias porque puedo compartirlo. No depende de mí que los que escuchen este testimonio crean. De repente
acudan corriendo a confesarse o a pedir perdón al Señor. No depende de mí. ¿Qué es lo que me gustaría? Sí, con locura. ¿Qué gano con esto? Nada. ¿Qué he perdido? Todo. Pero ahora lo tengo todo en realidad. Quien está en la verdad es plenamente libre. Y yo ahora soy verdaderamente libre. No tengo miedo a las consecuencias. No me importa nada, excepto amar aquí y algún día, el día que Dios quiera, regresar a casa, a donde ya he estado y a donde me gustaría ver a todos mis hermanos en casa, donde se sonríe con el corazón y donde hasta se dice: qué tonto fui, casi pierdo mi hogar por esta tontería. ¿Por qué creo que va a venir un aviso para la humanidad? Porque las palabras de San Juan Pablo II son muy reveladoras e iluminan mucho. El hombre puede construir un mundo sin Dios, pero ese mundo acabará destruyéndose y acabará devorándose. Madre Teresa de Calcuta dijo cuando recogía el Premio Nobel de la Paz: una mujer que es capaz de asesinar a su hijo sin remordimientos. Si una madre es capaz de asesinar a su hijo así, ¿qué no seremos capaces de hacernos los unos a los otros? Y ya nos lo estamos haciendo. La humanidad va de cabeza a un abismo terrible. A nivel personal es el que yo viví. A frustración, a desolación, a pérdida de esperanza. Estamos creados para amar. Estamos creados para vivir en el amor. Por eso la llama es de amor, siempre es de amor. La llama de amor. Yo solo viví por adelantado el aviso que yo, como María, creo que tiene que llegar a toda la humanidad, a todos los hombres del mundo entero, cualquiera que sea su creencia, su religión, su forma de vida, su cultura, su edad. Porque si a mí fue la divina misericordia quien vino a darme una segunda oportunidad, solo la misericordia de Jesucristo es la única que puede venir a hacer un acto tan extraordinario, el mayor acto de misericordia jamás realizado por Dios, Padre, al ver a sus hijos perdidos en la oscuridad, que no están regresando a casa y que cuando quieren darse cuenta es demasiado tarde. Por eso creo que tanto otros hermanos míos como yo hemos vivido un preaviso y Dios está valiendo de dar el testimonio para que despierte esta sociedad y este mundo, que si no lo hace, tendrá que venir con esa gran luz que es la iluminación de la conciencia de cada uno, para que veáis exactamente lo mismo que vi yo, cada uno en vuestras vidas y en vuestros actos con su responsabilidad. Veréis a Jesucristo como yo lo vi, veréis su corazón como yo lo vi y estaréis delante de la verdad. La verdad que tiene solamente dos consecuencias, en mí tuvo una transformación hasta el punto de dejarlo todo para contar por el mundo entero ese gran aviso que es grande porque es universal. Después de eso,
todos volveremos a tener la libertad de decir a Dios sí o a Dios no. Esa es nuestra libertad, pero ya no habrá ninguna duda en la humanidad entera de que Dios existe, de que ha venido a salvarnos por su Hijo, Jesucristo, y de que nos concede por esa infinita misericordia la oportunidad de volver a empezar como humanidad. De su infinita misericordia que nos está dando la posibilidad de escuchar tantos testimonios de hermanos nuestros que están diciendo: ¡hey, despertad! Humanamente es imposible que yo, enfermera, abortista, fisioterapeuta, adinerada del mundo, mujer del mundo, exitosa, por mí misma cambie y me transforme en esto. Es imposible. Tiene que pasar Dios en esa línea temporal de mi vida y concederme por su infinita misericordia volver aquí para contarlo, solo para contarlo y para avisar: hey, que la vida es mucho más de lo que estamos creyendo, que nos hemos perdido, que Dios existe, que está vivo, que nos ama y que está esperándonos en casa. Que hay que volver a casa, que es hora, que es tiempo de volver a casa. Confío plenamente en la llama de amor, capaz de todo, como dice la palabra de Corintios, el amor que todo lo puede, el amor que todo lo espera. Y yo espero confiada en la iluminación de todos, de la humanidad entera. Espero confiada en ese acto de misericordia, que es lo único que puede cambiar a la humanidad y retornarla al camino del bien. Confío en que eso va a suceder, va a acontecer. Lo deseo y lo anhelo y lo espero en el tiempo de Dios, sin prisas, sin impaciencias, con paz, para ver retornar a muchos millones hijos de Dios a casa. Eso solo es posible por el amor. Solo es posible por el amor. Un amor tan grande como una cruz, tan grande con un nombre propio, Jesús de Nazaret. Por eso lo hará Él, por amor. Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos.